Hoy arranco con el tema que corresponde a este día y le he llamado Dios y yo día tras día. Dios y yo día tras día. Y he pensado en mi vida. Y al pensar en mi vida no puedo dejar de pensar en su vida también. Piense en ese título del tema. Dios y usted. ¿Ya hace cuánto tiempo? 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, día tras día. Él y yo y él. Y a través del tiempo han surgido cantidad de preguntas. Permítame hablar en primera persona de esto. ¿Dónde iba a ir al colegio? ¿En qué colegio estar? Luego, ¿qué carrera estudiar? ¿Qué trabajo tomar? ¿O a qué me iba a dedicar? ¿Debía de comprarme o debo de comprarme esto o aquello? ¿Con quién casarme? ¿Debo o no debo de tener hijos? Y cuando los hijos vienen, otra gran cantidad de preguntas. ¿Los matriculo en una escuela cristiana o secular? Como ven, la vida se va de pregunta en pregunta, de decisión en decisión. Eso es la vida. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama para nuevamente volvernos a levantar el siguiente día, tomamos decisiones y en todos los tramos de la vida siempre preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga o no haga, vaya o deje de ir, compre o no compre, hable o no hable? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere que haga? Porque todavía hoy hay muchas personas que piensan que a Dios le gusta esconder su voluntad para nuestra vida y que Él siente placer en que nosotros nos debatamos todos los días y caigamos en un juego. ¿Será que Dios quiere? ¿Será que Dios no quiere? Porque piensan que a Dios le gusta eso. Otros creen que para saber la voluntad de Dios es una experiencia trascendental. Si el carro va en marcha, pero de repente se me detiene en el anillo periférico frente a un almacén donde venden ciertas cosas, entonces Dios me está diciendo algo. Él sabrá por qué el carro justo aquí me falló. ¿Será que quiere que entre a distraerme y a comprar algunas cosas a ese almacén? ¿O será que si voy caminando por la calle y paso debajo de un árbol
y cae un fruto del árbol, esa es la señal de que Dios me está contestando mi oración. Si Él lo permitió, es porque Él está diciendo algo. Experiencias trascendentales. Otros quizás esperan una voz externa que venga y diga cuál es la voluntad de Dios para su vida. Que algo tiemble en este momento que yo estoy hablando. O que empiece un aguacero espectacular. Porque Dios, piensan algunos, va a hablarme de esa manera. Querido hermano, quiero contarte que Dios ha cerrado el canon de la Biblia. La palabra de Dios está completa, de Génesis a Apocalipsis. No le hace falta nada. Dios no dijo, y en los postreros días seguiré escribiéndoles, o voy a dejar un paréntesis acá. Voy a abrir un espacio y esto lo completo más adelante. En el siglo XXI, cuando Vilma, cuando Osman, cuando Melody estén en el planeta completo, esta parte. No, querido hermano. La Biblia, la palabra de Dios, está terminada y completa. Entonces, ¿cómo hago para conocer cuál es su voluntad? Porque Él vive conmigo. Porque yo vivo con Él día tras día. Porque todos los días necesito saber qué quiere. Hacia dónde me está guiando. Hacia dónde me está dirigiendo. ¿Cómo hago para conocer la voluntad de Dios día tras día en este caminar mío por esta vida? ¿Cuántos se han preguntado eso? Hoy. ¿Quién podrá haberse preguntado, ¿quieres que hoy actúe, Señor? ¿Que hoy tome la decisión o me detengo? Gracias, ya algunos están indicándome. Claro, porque todos vivimos esa experiencia. Pero entonces, vamos a ir avanzando. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida día tras día? Mateo capítulo 6 nos da la primera luz que nos habla Jesús diciendo, vosotros pues oraréis o hablaréis así, Padre nuestro, porque Él es Padre de todos nosotros. Todos tenemos en común a Dios como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Pues sí, porque Él vive en los cielos. Santificado sea tu nombre. Gloria a ti. Digno eres tú. Pero el verso dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Me gusta decir, venga todo lo tuyo aquí. Y viene la parte pertinente para nosotros. Dice, hágase tu voluntad. Y ahí está. Lo primero que debemos de desear es que se haga su voluntad. Que Él ejecute sus pensamientos, sus intenciones, su propósito.
su plan para nuestra vida. Y así empiezo conociendo la voluntad de Dios. Cuando oro por ella, cuando mi mente desea que se haga su voluntad, cuando esa es mi posición diaria frente a todos los días y a la vida, al despertar y decir, Señor, que en este día suceda lo que tú tengas planeado para mi vida. Señor, que no deje de suceder tu voluntad y cualquier otra cosa no la quiero en mi vida. Y el gran ejemplo siempre será nuestro Señor Jesucristo. Me gusta tanto cuando puedo encontrar a Jesús ejemplificándonos cómo debemos de vivir la vida. Hermano mío, lo demás ya no importa. ¿Qué piensa usted? ¿Qué concluyó usted por su experiencia de vida? ¿Qué es lo que ha adquirido en el camino? Hoy yo quiero invitarlos a poner la mirada en Cristo. Y Él es nuestro mayor ejemplo en todo. Y en Mateo capítulo 26, verso 39 y 42, lo encontramos a Él viviendo su vida. Y nos enseña Jesús. Dice la Biblia, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, hablando, comunicándose y diciendo ¿a quién? Aquí nos dice la Biblia, a su Padre, a nuestro Dios y nuestro Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, este trago, esta situación, este momento difícil, este dilema de la vida que estoy enfrentando. Estoy hablando para ustedes, por eso me permito decir estas cosas. Ahí está Jesús y dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú lo quieres. Así se vive la vida. Así se enfrentan las situaciones difíciles. Así es como un verdadero hombre de Dios y una verdadera mujer de Dios aprovechan su tiempo diario, aprovechan su plática con Dios, aprovechan alejarse del ruido, del bullicio y de la platicadera, de la mensajeadera, y se quedan a solas con Dios y saben qué decir porque saben de qué están hechos y a qué han venido. Y aún en los momentos difíciles y en los momentos dramáticos de la vida, en esos momentos más altos de dolor y de prueba, siempre un hombre de Dios y una mujer dirá, Padre, que se haga como tú dices. Tú conoces mi corazón. Tú sabes que yo quisiera no estar pasando por esto, pero que se haga lo que tú tienes pensado. Confío en ti. Puedo poner mi vida en tus manos, porque tú siempre tendrás el mejor plan. Porque tú conoces la fotografía completa de mi vida. Porque tú sabes cómo esto empieza y cómo esto termina. Yo no sé cómo termina, por eso yo puedo confiar mi vida y ponerla en tus manos. Hágase como tú. Y el verso 42. Porque a veces es necesario
Decirlo más de una vez, eso no está mal. Otra vez fue y oró por segunda vez. ¿Cuántos han estado ahí? Orando tercera, cuarta, décima. No está mal. Diciendo, me encanta, dice, Padre mío, apréndale a Jesús, hermano. Aprendámosle a Jesús. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Cuántos de ustedes han tenido una pérdida de alguien? Yo lo he tenido. Yo he estado en esos momentos, Padre. Si Angie se va a ir contigo, hazlo a tu manera. Tú sabes que yo no quisiera que se fuera. Mi madre partió con el Señor en el 2016. Y también he estado en otros momentos en donde cosas se perdieron, personas se perdieron. Tuve esas pérdidas. Pero ¿sabe qué? Ustedes tienen que estar dispuestos a anhelar su voluntad, aunque eso vaya en detrimento de sus intereses. Aunque las cosas pudieran no terminar como usted quisiera que terminen. Y aquí está Jesús comprendiendo ahora y dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y esa es la razón por la que muchas veces tuvimos que beber ciertas copas, por las que Dios no evitó que las bebiéramos, sino que lo permitió, porque Él estaba haciendo su voluntad, porque Él sabe que es lo que debe de suceder en nuestra vida para completar su plan perfecto para nosotros. Él conoce toda la fotografía, decía hace un momento, todo el cuadro completo de nuestra vida, Él lo tiene. Así como tenía el cuadro completo de la vida de Jesús. Y Jesús estaba ahí en Getsemaní orando como todo un valiente, como yo quiero que usted sea valiente. Ahí ya no es tiempo de llorar. Ahí no es tiempo de nenequear. Ahí es tiempo de ser valiente, de confiar en el Dios del cielo, en el que siempre me ha sostenido, en el que siempre me ha ayudado, el que siempre ha sabido cómo traerme hasta aquí. Entonces Él sabrá también qué es lo mejor. Él es Jesús, nuestro ejemplo. Efesios capítulo 6, verso 6. Hay cosas que tendrán que suceder. Y aquí vemos otro rayo de luz. Nos habla de que debemos de desear hacer la voluntad de Dios desde adentro, desde el corazón. Dice el verso, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y hasta aquí hemos aprendido que para conocer la voluntad de Dios día tras día de nuestra vida vamos a necesitar desear, orando. Vamos a necesitar orar porque se haga. Y vamos a necesitar
hacerlo desde lo más profundo de nuestro ser. Como Jesús lo hizo, Padre, hágase tu voluntad. Ahora bien, cuando hablamos de la voluntad de Dios, debemos de considerar tres cosas que hoy apenas voy a mencionarlas. Y los siguientes sábados vamos a ir aprendiendo acerca de ellas. La primera es la voluntad de propósito. La Biblia nos enseña que cuando hablamos de la voluntad de Dios, existe su voluntad de propósito. La segunda es la voluntad de deseo. Y la tercera es la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Hoy solo vamos a hablar de la primera. Pero lo que quiero, querido hermano, es que obtengamos conocimiento. Porque a veces vamos diciendo cosas que no son correctas. Vamos a resumir por cuestiones de tiempo, diciendo que la voluntad de propósito es la voluntad que está ligada al plan eterno de Dios para nuestra vida. Es lo que Dios se propone y sucede. Nadie lo puede evitar. Es lo que Él ha determinado y se cumple. Y como un ejemplo para ampliar el conocimiento, vamos a terminar leyendo dos pasajes. Por favor, mucha atención. Estamos en la voluntad de propósito. Que dije, es la voluntad de Dios ligada a su plan eterno para el hombre. Es lo que Él se propone hacer y sucede. Efesios capítulo 1 en el verso 9. Y los invito a poder leer quizá desde el primero, pero vamos a leer nosotros primeramente el verso 9. Efesios capítulo 1 verso 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mire cómo dice el verso, dándonos a conocer. Ya no es un misterio, fue un misterio para nosotros, pero ahora lo conocemos. Conocemos lo que alguna vez fue un misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, porque le plació, porque Él quiso, Él se propuso hacer cosas. Dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Ven? Vamos a empezar leyendo desde el 3:4, por ahí. Ok. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, eso se lo propuso, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Continuemos. Verso 4. Según nos escogió. Eso está dentro de su voluntad de propósito. Él se lo propuso escogernos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque le dio la gana, porque quiso que nosotros fuésemos predestinados para ser sus hijos. Eso se lo propuso, esa es la voluntad de propósito. Él propone algo y sucede. Por eso estamos aquí hoy, para alabanza de la gloria, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Querido hermano, saltemos al verso 11. Todo esto es la voluntad de propósito y muchas cosas más que la Biblia dice. Usted no tiene que hacer nada. Esto no depende de usted. Esta fue la voluntad de Dios. Pero déjeme recordarle, porque para mí es sumamente importante. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Y hemos dicho que cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo primero que debemos de considerar, según la Biblia nos enseña, es la voluntad de propósito. Y este verso dice que Él se propuso conforme a lo que Él estableció, conforme a su designio, hacer cosas por nosotros. Entonces, cuando hablamos de nuestra salvación, cuando hablamos de que Él tomó la decisión de hacerse hombre en la persona de Jesucristo, cuando hablamos de que Él llevó a la cruz a Jesús, cuando hablamos de que Jesús murió y resucitó, cuando hablamos de que ascendió, cuando hablamos de que Dios estableció a la iglesia, de que Dios nos salvó, de que Él nos redimió, de que Él nos va a llevar con Él. Cuando hablamos de todas esas cosas, estamos hablando de su voluntad de propósito. Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fue Él el que creó al hombre, el que lo redimió. Fue Él quien escogió a Israel como su pueblo. Fue Él quien tomó la decisión de abandonar por un poco de tiempo a Israel para después volverla a abrazar. Todo eso es la voluntad de propósito de Dios. Que aprendamos a ir ubicándonos y conociendo al Señor. Es mi mayor deseo. Bendiciones.